Libro del periodista Daniel Matamala, Poderoso Caballero. La frase viene un poquito antigua, pero nunca ha dejado de ser más vigente. La escribió Quevedo hace 400 años. Poderoso Caballero es don dinero. Aquí está con nosotros el periodista Daniel Matamala. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Hola, Daniel, gracias bienvenido. a ti por venir. Muchas gracias. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde partimos? No, yo te quería primero contar que te estaba contando que el otro viernes, sin ir más lejos, vino Juan Fau, el dueño de las librerías que leo, y le pedimos que recomendara libros para el verano. Y trajo precisamente Poderoso Caballero. Y el argumento de Juan Fau a mí me hace sentido para partir la entrevista, porque te lo voy a preguntar así. Juan Fau decía, yo tengo la sensación, por los libros que vendo, que la gente quiere saber más de lo que nos está pasando a todos en el día a día. Y me parece súper relevante, periodísticamente hablando, y además como que alguien como lo inspirador, ordene, ¿no? Como recuperando la fe en la humanidad, como que alguien ordene y me cuente la trastienda de todo este caso Penta, SQM, todo lo que veo, las boletas, las facturas, todo lo que leo y veo todos los días. Claro, la idea, me parece que la gente muchas veces te dice, estoy sobrecargado de información, ya no entiendo nada, todos los escándalos son lo mismo, me confundió Corpesca con Cabal y SQM con Penta y las colusiones. Y la idea del libro es darle un poco de sentido a todo esto, hacer, por cierto, bastante investigación propia sobre otros temas también, pero darle un sentido, una coherencia y entender cómo el hecho de la concentración económica que hay en Chile y la influencia de ese poder económico sobre el poder político termina afectándonos en cosas tan cotidianas como la comisión que cobra un banco o lo que pasa con las AFP. O lo que pasa cuando uno dice, ¿por qué yo me quiero cambiar de compañía en cualquier servicio? Y hay dos, hay tres. ¿Por qué no hay competencia de verdad? Se pregunta uno. Bueno, todo eso tiene que ver con un poder económico muy concentrado y que de alguna manera logra capturar el poder político para establecer regulaciones que juegan a favor de ellos, más que a favor de los ciudadanos. Entonces, la idea es darle sentido a todo eso mediante esta investigación. Ahora, ya vamos a ir más al detalle del libro, pero tú partes con una tesis, no sé si es la tesis del libro, pero que es bien dramática, porque tú dices, cuando uno habla de una sociedad anónima, por ejemplo, dice, lo que tienes es lo que vales. Y la democracia, en cambio, lo que nos debiera ofrecer, o lo que nos ofrece, es un voto, una persona, un voto, ¿no? Y ahí está mi poder. Y te haces la pregunta directamente, ¿es Chile una sociedad anónima o es Chile una república? ¿La contestaste al final del libro? Creo que está en nuestras manos ver hacia dónde vamos. Creo que estamos en un momento muy límite, digamos, en que efectivamente el poder del dinero amenaza con convertir a la democracia en algo más parecido a una sociedad anónima. O sea, donde si yo tengo tal cantidad de dinero, soy capaz de influir tanto en el debate público y en que la gran masa de ciudadanos, en cambio, queda bastante excluido. Yo digo que el poder del dinero hoy es la mayor amenaza para la democracia en Chile. No una amenaza como la que teníamos hace 20 años, tal vez de un golpe militar, no ese tipo de amenaza, sino que me refiero de que la democracia se vaya vaciando de contenido, que sea como una especie de cascarón en que, claro, vamos a votar, tenemos elecciones, tenemos autoridades que teóricamente nos representan, pero que en la práctica el ejercicio del poder tenga muy poco que ver con esas instituciones y tenga más que ver con otro circuito, donde el dinero es el factor fundamental. Yo creo que, o sea, por lo menos lo que nos pasó, ¿no? No nos pasa mucho. Dije, en todos los libros que nos pasan, siempre llegábamos pero los dos llegamos con el libro marcado, ¿no? Sí, lo bien ñoño. Muy marcado. Bien ñoño. Sí, entonces yo dije, hoy no se lo voy a mostrar mucho a la Paula para que no, y la veo que llega también con los mismos. Los de ellas obviamente son más contundentes, que tiene más peso. Pero lo primero que me pasa, me preguntaba un amigo, ¿lo leíste? ¿Qué tal? Dije, la primera sensación es una bofetada, así como, toma, esta es la realidad. La primera es como el charchazo del payaso, una cuestión que te deja como despierto, ¿no? Y la segunda sensación es, ¿desde cuándo comienza a gestarse al menos esta relación? Porque uno entiende, y hay muchas citas históricas que tienen muchos años, o sea, 200 años de historia, más o menos lo mismo, pero en la cosa reciente parece ser que el año 88, cuando fue el pacto del no, cuando llega la democracia, es donde comienza todo lo que estamos viviendo hasta ahora. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que ahí está la bisagra histórica para entender todo lo que está pasando en este momento, o parte de esto? Claro, hay una mirada histórica en el libro que va de la Guerra del Pacífico, en fin, y cuenta muchas historias, pero efectivamente ese es un momento muy clave, porque se forma cierto acuerdo tácito, cierto acuerdo de conveniencia entre un poder económico que había salido muy consolidado de la dictadura, vía privatizaciones, en fin, vía un poder económico más transnacional también,
y una nueva clase gobernante, fundamentalmente la Concertación, que era muy lejana a ese poder económico. Y los dos se dan cuenta que de alguna manera se necesitan. El poder económico necesita una Concertación que, por ejemplo, no empieza a escarbar en el tema de las privatizaciones, que era un tema donde había muchísimos antecedentes para empezar a revisar lo que había hecho. Y la Concertación necesitaba financiamiento, que no lo tenía. La campaña del no se hizo fundamentalmente con platas del exterior. Eso se corta, obviamente, ya volvió la democracia, y hay que empezar a buscar financiamiento. Y entonces se van creando estos lazos, en algunos casos como el de CQM y Julio Ponce, particularmente enojosos, digamos, de que incluso un yerno de Pinochet que se había enriquecido en la dictadura de su suegro termina convertido en financista también de la Concertación. ¿Por qué? Porque él necesitaba tener lazos con los nuevos gobernantes para asegurar su poder, y en la Concertación, y aquí la frase más clara creo es la que dice Francisco Vidal, en algún momento se dijo, bueno, hay que cerrar los ojos nomás. Ahora, Daniel, la revisión histórica evidentemente aporta por los datos que pone sobre la mesa y que pone este libro sobre la mesa, pero también me da la sensación a mí de que aporta, porque seguimos hablando de los mismos nombres, y parece ser que la concentración en Chile es el grave problema, o es el problema más grande. Seguimos hablando, tú mencionabas la Guerra del Pacífico, los Edwards, los Larraín, los Mate, seguimos en las mismas familias, en las mismas 5 familias y en los mismos 5 nombres que tienen el poder económico y el poder político, ya vimos después del libro, absolutamente concentrado. Claro, hay yo rescato ahí una estadística bien curiosa, que es de fines del siglo XIX, en que se hace una especie de mapa de las grandes fortunas, como en primer mapa de la extrema riqueza en Chile, y se dice, por ejemplo, que los Edwards tienen el 7% del PIB concentrado fundamentalmente en el sector minero y bancario, y tú hoy ves a Luxich, 7% del PIB concentrado en el sector minero y bancario. Algunos apellidos se han mantenido como Mate, por ejemplo, otros han cambiado. Luxich, Polman, por ejemplo, Angelini, son riquezas más bien de primera o segunda generación, que son básicamente inmigrantes, claro, inmigrantes que en la segunda mitad del siglo XX armaron su poder. Pero las fuentes del poder más o menos se mantienen, y fundamentalmente esto de que este poder económico tan concentrado, además tiene intereses cruzados en mercados que a su vez están muy concentrados. Tú ves casi todos los mercados relevantes en Chile, tienes 2 actores, tienes 3. Eso primero hace más fácil coludirse, como hemos aprendido de las farmacias, que eran 3, de los pollos, que eran 3, los supermercados eran 3, las papeleras eran 2, hace más fácil coludirse, y también hace muy fácil que esos poderes intervengan para evitar que haya competencia. Finalmente, al que ya tiene el poder, no le conviene la competencia. Él no quiere competir, él quiere mantener lo que tiene. La competencia le conviene al que viene de abajo, al que quiere retar y quiere quitarle el puesto. Y eso es como debería funcionar el capitalismo, ¿no? Ese es el motor del capitalismo, es ese movimiento, ese reemplazo permanente de las élites. Y en Chile no tenemos eso, tenemos más bien un capitalismo osificado, que además significa también finalmente una influencia sobre la democracia de esos grupos que tienen el poder y tienen todas las herramientas para acrecentarlo y para mantenerlo, y para evitar que otros puedan subir y puedan desafiarlos. Otro momento histórico que aparece en el libro, y muy bien relatado, es la llegada de Lagos al poder, ¿no? Que ahí hay otro punto de inflexión. Leo uno de los episodios del libro que dice: un robo a mano armada, y parte con una frase: señor presidente, por favor, déjenos trabajar tranquilos. Era la noche del 20 de noviembre del 2001 y las palabras del presidente de la CPC, Ricardo Aristía, al presidente de la República, Ricardo Lagos, se escucharon frente al Encuentro Nacional de la Empresa, la ENADE. Aquí hay una serie de cosas que pasaron, ¿no? Que tiene que ver con un poco la forma de hacer política, que se repite en Saldívar, en la reforma tributaria, esta idea de la cocina, de que incluso citado acá Saldívar también en las últimas páginas del libro, diciendo, oiga, aquí nadie puede estar, el cocinero trabaja solo, que es básicamente cómo se gestó la política y el poder en los últimos 25 años acá, por lo menos hasta ahora, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Quisiera preguntarte sobre la figura de Lagos, ¿no? Porque aparece mencionado 2 entrevistas de Lagos que son espectaculares. Yo creo que son como para hacer una película, ¿no? Porque comienza repitiendo tus preguntas, hay unas claves ahí muy raras. ¿Qué importancia tiene lo que pasó con Lagos, digamos, en ese momento, en todo este otro entramado, ¿no? En lo que continuó, porque no se arreglaron las cosas, lo vemos en la Constitución, ¿no? Yo creo que hubo asuntos fundamentales porque Lagos en algún momento
comienza a entender que es buena idea entenderse directamente con los grandes empresarios y se llegan a muchos acuerdos. Hay una agenda pro crecimiento, por ejemplo, que incluye algunas cosas muy positivas, pero que también incluye, por ejemplo, eliminar la pena de cárcel a la colusión, que es algo que nos pena hasta el día de hoy y que todavía no se ha arreglado. Y además en el libro también se cuenta cómo el presidente Lagos presiona a autoridades antimonopolio en beneficio de ciertas empresas españolas particularmente de Telefónica y de Endesa. Y presiona derechamente para impedir que las autoridades antimonopolios entreguen mayor competencia en el mercado telefónico y en el mercado eléctrico. Ahí hay llamados telefónicos directos, hay reuniones directas del presidente Lagos llamando, por ejemplo, al fiscal nacional económico a su oficina en La Moneda para decirle que deje de realizar acciones contra estas empresas. Incluso en un momento hay una frase que me contó el fiscal nacional económico de ese momento, algo que no había sido publicado hasta ahora, que le dice que la política económica la fija el presidente de la República, no un pinche tribunal, refiriéndose a los tribunales antimonopolios que tenían que ver esa causa. Entonces, el presidente Lagos, muy en su estilo, digamos, en un estilo muy directo, de ejercer la autoridad directamente, creo que considera que él tiene que darles garantías a las grandes empresas y a los grandes inversionistas, y es capaz de llegar a acuerdos directos con ellos que significan entregarles una gran cuota de poder, de nuevo, por fuera de las instituciones, estas instituciones que tenían que funcionar, pero al final lo que funcionaba era más bien tratos directos, era más bien otro tipo de circunstancias que tienen muy poco que ver con la democracia. Ahora, cuando entramos directamente al tema del financiamiento político, al financiamiento de las campañas y todo lo que vemos todos los días, y tú decías, yo no sé cuándo va a terminar este libro, porque podría seguir escribiéndolo claro, todos los días, ¿no? Vimos lo de Orpis ayer, salió lo de Rosenblut hace muy poco, que ocupa una parte fundamental del libro. Cuando hablamos de financiamiento a la política, parece ser todavía más escandaloso, porque nos han dicho que se han normado, que el financiamiento por la ley de financiamiento a la política es buena, es mejor de lo que había, pero seguimos exactamente en lo mismo, y la lógica es que el parlamentario incumbente tiene que votar el binominal sobre su pega, el parlamentario incumbente tiene que votar sobre cómo va a financiar su campaña, y parece ser ese un gran problema también, ¿no? Que aquí no hay reglas. Es que la ley de financiamiento es formada a la medida de las grandes empresas, no de los ciudadanos. Es una ley que, de nuevo, parte de un acuerdo básicamente entre Lagos y Longueira, y ellos lo que hacen es tomar un proyecto que había armado el Centro de Estudios Públicos, en cuya comisión había estado Eleodoro Mate en persona. O sea, tomamos un proyecto que hicieron entre otros los grandes empresarios para regular cómo los grandes empresarios van a financiar la política. Y el resultado obviamente es ideal para los grandes empresarios. Les permite a ellos financiar la política, hacerlo en secreto, sin que los ciudadanos sepamos qué está pasando, y además con exenciones tributarias. O sea, además todos nosotros, de nuestros impuestos, tenemos que subsidiar el hecho de que las grandes empresas lleguen a acuerdos con los políticos para pasarles plata. Es algo que no va en beneficio de los ciudadanos. Yo diría que tampoco va en beneficio de los políticos, porque los dejan en una situación bien complicada, un poco como rehenes de una relación compleja. Pero va en beneficio evidentemente de los grandes empresarios, que tienen ahí la herramienta perfecta para poder invertir en política. Y además, si es que esa inversión no es suficiente, pueden hacerlo de manera ilegal, porque el sistema está hecho sin ninguna regulación y sin ninguna fiscalización. En este libro por primera vez pudimos conseguir la lista completa de empresas que han financiado la política en Chile. Son 1.286 a través de los aportes reservados, que era algo que era secreto hasta ahora, estaba vedado de ser conocido por la opinión pública. Vimos que los 20 grandes grupos económicos, todos ellos, financian la política y a los políticos, y que utilizan hasta 36 empresas en el caso de los Mate, con lo cual cualquier límite que tú pongas obviamente es muy fácil, lo multiplicas por 36 y punto. Pero ahora hemos visto a propósito del caso de Orpis también que no solo se financia las campañas políticas. No, yo lo eso, que está acusando la Fiscalía en el caso de Orpis es que, bueno, el Consejo de Defensa del Estado dice directamente que era un vulgar empleado de Corpesca en el Senado, o sea... Yo hablo de financiar la política y los políticos, porque yo no sé si esa plata fue una campaña, no sé si fue a pagar el club de yates, como según la Fiscalía hizo Orpis con la plata de Corpesca, no sé si fue a pagar las contribuciones de su casa, como aparentemente también hizo Orpis, no tengo idea. Esto de establecer esta especie de separación artificial de que no, él no se enriqueció ilícitamente, a ver, ¿cómo sé yo eso? ¿Dónde está la boleta que acredita que toda esta plata fue efectivamente una campaña? Es el argumento de la UDI con Jovino, ¿no? Claro, pero es un argumento, el Tribunal Supremo de la UDI da por hecho que Noboa no se enriqueció, y el punto es que Noboa está condenado, entre otras cosas, por evasión tributaria de su empresa. Su empresa personal pagó menos impuestos de los que debería haber pagado. Si eso no es enriquecerse, por favor, me parece una distinción que es completamente artificial. En la medida en que tú le pasas plata negra a un político sin ninguna contabilidad, tú no tienes idea si esa plata se la va a gastar en una campaña o si se va a ir a comprar una botella de whisky. Yo no sé.
Bueno, en general están todos los grandes casos, ¿no? Acá. Tal vez el caso Cabal es un caso accidental que está al tener esta cercanía con la presidenta, obviamente se hace visible, pero tenemos que entender que a lo mejor deben haber como 300 casos como este de información privilegiada, compra de terreno, y cuando uno conversa, sí, pues yo supe de un caso, o sea, la gente sabe, pero este caso en particular detona una serie de cuestiones. Lo primero es que lo incombustible que había sido a cualquier tipo de flanco Bachelet le cuesta todo su prestigio político. Y lo otro es que a partir de eso nace la comisión Engel con esta comisión de probidad. Pero tenemos algunas trabas iniciales. Parece que hay una luz de esperanza ahí. Tú decías antes de que saliéramos al aire que el libro termina con una luz de esperanza. Yo quiero preguntar, ¿hay una luz de esperanza? Sí, hay una luz de esperanza. Sobre el caso Cabal, primero es muy emblemático porque, claro, es el cruce puesto ahí de manera muy evidente del poder político y del poder económico. O sea, el hijo de la presidenta reunido con el líder del mayor grupo económico de Chile haciendo un negocio. O sea, ya está el cuadro clarísimo, que sin ninguna duda. Y evidentemente eso tiene que ver con tráfico de influencias, con algo que, de hecho, probablemente esa reunión en sí tal vez no sea delito. El delito se está investigando por otros lados, pero es un símbolo demasiado indignante de este tipo de cosas que pasan en Chile. Yo creo que sí, hay luces de esperanza. Yo creo que hoy estamos mucho mejor que hace un año. Mucho mejor. Porque no es que estas cosas sean nuevas. Nada de lo que se ha sabido este año es nuevo. Todo esto viene de largo tiempo en Chile. La única diferencia es, primero, que ahora sabemos que estas cosas pasan. Y segundo, que hay por lo menos algunas instituciones y algunas personas que han dado la pelea por efectivamente hacer que esto no vuelva a ocurrir. O sea, este es el año, el 2015 fue el año en que tuvimos a los líderes de un grupo económico como Penta sentados en el banquillo de los acusados e incluso en prisión preventiva durante un par de semanas. Fue el año en que Andrónico Luksic tuvo que ir a declarar a tribunales. Fue el año en que Eleodoro Mate, tal vez el hombre más poderoso del país, tuvo que dar una entrevista en un diario y pedir perdón. O sea, hace 10 años ninguna de esas cosas hubiera ocurrido. Ahora, o sea, creo que hay una esperanza en términos de que hay cosas que se están empezando a mover, una ciudadanía más empoderada, instituciones en que también se siente que personas como los fiscales, por ejemplo, entienden que tienen un respaldo atrás que les permite llevar adelante estas investigaciones e ir a investigar, no importa quién sea. Todo eso creo que son cosas muy positivas que pasaron en 2015. Ahora, ¿hasta qué punto nos quedamos? Ya no nos queda mucho tiempo, pero ¿hasta qué punto nos quedamos con victorias simbólicas, como la del Mundial, que estuvimos a punto de ganarle a Brasil, qué sé yo? O como en la farmacia, que finalmente tenemos efectivamente vimos a Carlos Delano y a Carlos Eugenio Lavín sentados en tribunales, vimos a Mate, pero con la legislación actual, que tú que la estudiaste mejor que nadie, que está aquí en este libro, ¿hay alguna herramienta que permita pensar que esto va a ser efectivamente distinto, no en el plano de lo simbólico? Y te lo pregunto también porque partí preguntándote por la gente, por la ciudadanía y el interés de saber de esto. ¿La ciudadanía tiene algo que hacer? Mira, en cuanto a la legislación, es muy claro, la legislación actual está hecho por la élite, para la élite, considerando que los delitos que ella comete, los delitos de cuello y corbata, realmente no son delitos, son faltas, son errores, son imprudencias, y en el Congreso vemos como la Comisión Engel se desdibuja un día, se rearma otro día. Claro, hay una presión social donde creo que la ciudadanía es muy importante, uno lo dice en broma, pero oye, uno se distrae 5 minutos, oye, mira lo que pasó con Sampaoli y ya cambiaron el proyecto en el Congreso, y ya los plazos de prescripción son de un año nomás, y si pasó el año, pasó la vieja, y claro, y todos esos temas se van cambiando. Entonces, en la medida en que hay una presión social y ciudadana, y acá los medios creo que tenemos un rol súper importante que jugar, sí la élite se ve presionada a hacer los cambios, sí entiende que el escenario está cambiando. Por eso yo citaba lo de Mate, que creo que es muy simbólico de alguien que entiende que cambió el escenario. Ya no es el patrón de fondo que hace lo que quiere. Ahora tiene que ser más cuidadoso, tiene que medir mejor sus palabras, medir mejor sus actos. Eso es un proceso, por cierto, que recién está empezando, pero creo que si ese proceso continúa, si hay una presión social suficiente, efectivamente puede ir generando cambios que son graduales, que son a largo plazo, pero que van al menos moviendo un poco la dirección de todo esto. Y ya no en la medida en que la élite siga concentrando más y más poder y sienta que tiene impunidad para hacer cualquier cosa, si es que tiene el dinero o el poder suficiente, sino que sientan que hay una sociedad que ha cambiado y en la cual hay cosas que ya definitivamente no se aceptan o no se permiten. Hay más de 100 entrevistas en este libro, una investigación entre el 2014 y el 2015 en pleno boom de como el estallido de casos como Penta, como el caso SQM, se llama Poderoso Caballero, el peso del dinero en la política chilena, su autor el periodista Daniel Matamala, el libro es de Cataluña, además está muy bonito, está
está fácil de leer, porque uno se empieza, O se sea, empieza ya lo como a leímos. indignar y entonces como que se lo empieza a comer, así como que más bien. Quedé Daniel, con una ansiedad que ni... Se debería venir con un rabotril en la última, eso, en la última honestamente, ¿con página. qué quedaste? ¿Con ¿Con la ganas de qué sensación? quedaste? No, bueno, esto es como saber que te engañan, pero tener la constatación precisa. Es como que tú sabías algo, la intuición te lo decía, lo veías las noticias todos los días, pero finalmente no. Aquí está, estúdieselo. Yo, la verdad, felicitaciones, Daniel, por el trabajo. Está increíble. Yo haría que lo leyeran en todas partes. Ahora ya, léanlo. A comprarlo entonces. Poderoso Caballero, el peso del dinero en la política chilena, Daniel Matamala. Muchas gracias por Muchísimas gracias a ustedes. Chao, Daniel. Vamos a la pausa y ya volvemos.